¿Cuáles son las atribuciones de estos tribunales colegiados de apelación? Están normadas por el artículo 35 de la Ley de Amparo. Se me pasó comentarles que anteriormente estaban reguladas la existencia del Tribunal Unitario de Circuito en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se deroga ese artículo y su contenido se traslada al artículo 25 del mismo ordenamiento, pero se adapta para hablar de tribunales colegiados. Hace referencia tanto a los colegiados de circuito como a los colegiados de apelación. Y el 35 ya nos habla específicamente de las atribuciones que tendrán los tribunales colegiados de apelación, donde se nos hace referencia precisamente a que los tribunales colegiados de apelación deberán conocer del juicio de amparo promovido contra otros tribunales colegiados de apelación. Recordemos que tratándose de amparo indirecto, normalmente quien conoce es un juzgado de distrito. Sin embargo, cuando el acto reclamado emanaba de otro tribunal unitario de circuito, ahora tribunal colegiado de apelación, pues no es correcto que conozca un juzgado de menor jerarquía, como lo es un juzgado de distrito. Entonces el legislador consideró pertinente que quien tenía que conocer era un tribunal de la misma jerarquía, es decir, otro tribunal unitario de circuito. En este sentido, y acorde a la reforma, entonces se establece dentro del artículo 35, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que quien conozca del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado emane de otro tribunal colegiado de apelación sea precisamente otro tribunal colegiado de apelación. Recordemos que los tribunales de la Federación tienen una dualidad de funciones. ¿A qué se refiere esa dualidad de funciones? A que pueden conocer tanto de juicios ordinarios federales en materia civil, mercantil, ¿sí?, penal, laboral, etcétera, pero también pueden conocer del juicio de amparo. Por eso se dice que tienen dualidad de funciones, ¿sí? Incluso hace rato hablamos de la competencia concurrente, en qué casos, aun y cuando solamente se afecten intereses particulares, si las obligaciones emanan de un tratado internacional, de una legislación federal como es el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el juicio se puede ventilar ante un juzgado federal y esto forma parte de esta competencia ordinaria, ¿sí?, de la cual pueden conocer los juzgados de distrito y por supuesto los tribunales colegiados de apelación. ¿De qué van a conocer? Precisamente del recurso de apelación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y pueden cometer violaciones que pudieran dar causa o motivo a que se promueva un amparo indirecto, del cual por obvias razones no puede conocer un juzgado de distrito. ¿Quién va a conocer? Otro tribunal colegiado de apelación. Alguien me pudiera preguntar, oiga, ¿y por qué no conoce mejor el tribunal colegiado de circuito, que está por encima incluso de los propios tribunales de apelación? Porque obviamente entonces saturaríamos a la Suprema Corte en la segunda instancia. Entonces, por eso estratégicamente el legislador determinó que sea un juzgado de la misma naturaleza, y en caso de que el amparo indirecto se vaya a la revisión, quien conozca sea ahora sí un tribunal colegiado de circuito, y no saturemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trabajo. ¿Qué más? Como mencionábamos, conocerá del recurso de apelación
que se interponga contra los juzgados de distrito en primera instancia conocerán del recurso de denegada apelación todavía en los juicios del sistema tradicional, ya que normalmente en los juicios orales no existe este recurso de la denegada apelación, pero sí en el sistema tradicional. Deben calificar lo relativo a los impedimentos, las excusas y las recusaciones que se interpongan obviamente contra los jueces de distrito, de las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción y de los demás asuntos que les encomiende la ley. ¿Alguna pregunta en relación a ellos? Prácticamente no hubo cambios, su esencia se sigue respetando, ¿sí? Y quien seguiría entonces lo relativo a los juzgados de distrito. Estos son órganos judiciales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Cuando exista un conflicto federal, obviamente quien debe conocer es un juzgado de distrito. Acordémonos que tienen una dualidad de funciones. No solamente conocen del amparo, mencionábamos, también de juicios ordinarios, civiles, mercantiles, ¿sí? Penales, cuando hablemos de esta cuestión de la facultad concurrente. En algunas ciudades, como lo es la de México, la de Guadalajara, los juzgados de distrito incluso están especializados por materias. Tenemos los juzgados de distrito en materia penal, civil, administrativa, laboral, en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, mientras que en otras entidades federativas los juzgados de distrito pueden conocer indistintamente de todas las materias. Por ejemplo, en el Estado de México, del lado de Naucalpan, esos juzgados son mixtos, conocen de diversidad de materias, incluso ustedes se pueden dar cuenta en el trato, es diferente. Si vamos por ejemplo a los juzgados de distrito de Naucalpan, hasta la del área de la oficialía te atiende mal, de forma grosera, ¿por qué? Porque la carga de trabajo es impresionante. Es más, hasta las instalaciones están feas, parecen del fuero común, ¿no? Si vamos a los juzgados donde está Cintia, hasta te atienden bonito porque son instalaciones nuevas, así hasta más modernas. Si no llevas el número de expediente, hasta te lo buscan, ¿no? Allá si no lo llevas a Naucalpan te dicen hasta que eres tonto, ¿no? El cambio es completamente, incluso, bueno, no debería ser, o sea, son órganos del fuero federal, ¿no? Pero la carga de trabajo es es distinta, ¿no? Bien, ahora dentro de los juzgados de distrito con competencia especializada en la Ciudad de México podemos hablar de los siguientes. Tenemos a los jueces federales penales. Estos obviamente son los jueces del sistema tradicional o mixto, ¿sí? Y que normalmente se encuentran adscritos a los reclusorios federales. Tenemos a los jueces de distrito especializados para adolescentes, cuyas atribuciones hasta antes de la reforma estaban en el artículo 50 cuarter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, este artículo fue derogado y ahora nos dice la Ley Orgánica que será el Consejo de la Judicatura quien mediante acuerdos determine cuántos juzgados especializados en materia de adolescentes deben existir y que estas personas pues obviamente deben acreditar contar con conocimientos específicos en materia de adolescentes. Supongo tratando de cumplir con la suscripción de los tratados
internacionales en materia de adolescentes. Acuérdense que todo esto de Sistema Integral de Adolescentes y la reforma que surgió el 18 constitucional emana de la Convención de Beijing, que nos habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a partir de ahí se dieron unas infinidad de cambios donde se obliga al Estado mexicano a crear jueces especializados en materia de adolescentes, quienes además deberían estar certificados, ¿verdad?, para impartir justicia en esa materia. Situación que hasta el momento no se ha resuelto. No tenemos jueces certificados en la materia. A lo mejor toman un diplomado, un curso. Ahorita está empezando a proliferar esta cuestión de las especialidades en justicia de adolescentes, y es la forma en la que se puede acreditar que tienes al menos conocimientos básicos en la materia. Luego tenemos a los jueces de distrito en materia en materia de amparo penal, que no los debemos confundir con los jueces federales penales, porque esto suele suceder mucho en la práctica. Ya lo dijimos, los jueces federales penales conocen de procesos penales federales del sistema tradicional. O sea, son juzgados de procesos penales federales. Y el juez de distrito en materia de amparo penal ve de amparo en materia penal. ¿Sí? Aquí en la Ciudad de México están ubicados, le llaman la Torre Prisma, creo, ¿verdad, Cintia? Sí, ahí están con nosotros. Sí, ahí por la mano de Álvaro Obregón. Ahí están los jueces especializados en amparo penal. Los jueces federales penales, como ya lo dijimos, normalmente están en los reclusorios federales, ¿sí? Luego tenemos a los jueces de distrito en materia administrativa. Como su nombre lo indica, ¿de qué van a ver? De amparo en materia administrativa y algunas controversias ordinarias en materia administrativa. Luego tenemos a los jueces de distrito civiles federales, que no hay que confundirlo también con el juez de distrito en amparo en materia civil. Son dos autoridades distintas, con la salvedad de que en la Ciudad de México no tenemos jueces de amparo en materia civil. Tenemos jueces con competencia mixta. Por eso es que los jueces de distrito que están en San Lázaro conocen tanto de juicios ordinarios civiles como de juicio de amparo en materia civil. Entonces ya se imaginarán la carga de trabajo que tienen esos juzgados.